aprendiendo, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, el carácter de un conquistador. Amén. Esta ya es la quinta parte. Y la base pues sigue siendo la misma. El libro de Números, capítulo 23 y versículo 24 dice: un pueblo se alza como leona, se levanta como león. Esta es la base de todos los temas que se han estado predicando. Y dice acá: no descansará hasta haber devorado su presa. Amén. Miren, algo que he estado ministrando en todas las casas a donde el Señor nos ha permitido ir con este discipulado es prácticamente esto que está acá, donde dice: se levanta como león. Escudriñando literalmente los animalitos, ¿verdad? Los leones, resulta que dice que ellos duermen aproximadamente 20 horas al día, dice que duermen. Entonces imagínense cuántas horas al día se levantan. 4. Pero cuando el león se levanta, por eso da esta característica, se levanta como león. O sea, no se levanta solo a ver qué está pasando, sino se levanta con un propósito. Uno de los propósitos, entiéndanme esto espiritualmente, ¿verdad? Es aparearse. Otro es alimentarse. Otro es cazar con Z, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es de que no se levanta solo porque sí, ¿verdad? Como a veces tal vez nos levantamos y tal vez más nos tardamos tal vez en ese proceso de despertarnos y levantarnos que volver a acostarnos. El león no es así. Por eso esto es impresionante cuando dice: este pueblo se levanta como león. Entonces, cuando habla acá de este levantamiento, digámoslo así, entendámoslo así, no es por gusto. No es como a veces en nuestras vidas espirituales. Yo creo que tal vez les ha pasado, o les hablo por mí, a mí sí me ha pasado a veces en nuestras vidas espirituales. Bueno, hoy sí me levanto, hoy sí lo voy a intentar, y hoy sí, y tal vez más días son los que pasan en ese proceso de hoy sí, hoy sí, hoy sí, y damos el primer paso y luego retrocedemos 2. Entonces, este levantamiento no es por cualquier cosa. Entonces, esto tenemos que atesorarlo nosotros en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si decidimos espiritualmente, laboralmente, emocionalmente, físicamente y en todo aquello, que tomemos una decisión de hacerlo, de levantarnos, de emprender, entonces que lo vayamos a hacer hasta terminarlo, porque dice acá: no se levanta, ¿verdad? Pero dice: no descansará hasta haber devorado su presa. Entonces, uno de los puntos que les estoy diciendo: se levanta con un fin. No se levanta solo porque ya me cansé de estar durmiendo. Porque imagínate dormir 20 horas. A veces diríamos: qué rico. Pero él se levanta acá y dice que no volverá a descansar. Aquí en lo que dice claramente la Biblia, hasta haber devorado su presa. Entonces pensemos, ¿verdad? Se levantó porque quería comer, pensémoslo así. Pero no se va a volver a echar hasta que haya quedado saciado o hasta que haya terminado porque dice presa, ¿verdad? No dice que ya estaba servido a comer, no. Sino si es presa porque tenía que cazar. Entonces vean todo el proceso. Fue a cazar y dice: no descansará hasta haber devorado a su presa. Entonces este punto a mí cuando yo estaba leyendo la palabra me impactó mucho. ¿Por qué? Porque la mayoría de seres humanos, no digamos los cristianos, sino los seres humanos, tenemos muchos planes y un montón de cosas que a veces tal vez hasta el sueño nos quitan por estar pensando cómo lo vamos a hacer, y estamos motivados, pero a la hora tal vez de emprender, de hacer, empiezan a pasar muchas o pequeñas o grandes dificultades que en el proceso nos van desanimando. Entonces más fue tal vez el tiempo que anhelamos hacer las cosas que el tiempo en el que las dejamos tiradas. Y el tiempo va pasando y va pasando, y como lo he dicho en alguna oportunidad en la iglesia, la vida va pasando y ahorita todavía estamos jóvenes, todavía tenemos fuerza, todavía tenemos sueños, pero cuando ya lleguemos a ciertas edades, no por gusto la Biblia dice que la gloria del joven es su fuerza. ¿Por qué? Porque todo en el proceso es necesario. Les decía yo a los jóvenes el día sábado en la cena de jóvenes, y les ponía un ejemplo de cómo la vida pareciera ser contradictoria. Porque les ponía los ejemplos de un joven, de una persona adulta y de un anciano. Que cuando se es joven uno tiene tiempo, tiene fuerza, pero no tiene dinero.
Cuando se es adulto, uno tiene fuerza, tiene dinero, pero ¿qué no tiene? Tiempo. Y cuando se es anciano, se tiene dinero, se tiene tiempo, pero ¿qué ya no se tiene? Ya no se tiene fuerza. Entonces siempre en la vida uno va a carecer de algo. Y esto fue lo que yo les enfocaba a los jóvenes el día sábado, que aunque todos en la vida vamos a carecer de algo, si decidimos levantarnos, no tenemos por qué carecer de aquello que ya les puse un ejemplo que podríamos carecer. Pero si solamente estamos viviendo dentro del estándar, digámoslo así, dentro de cómo toda la gente vive, entonces vamos a tener los frutos, los resultados, la casa, el hogar, el matrimonio, la vida que todos tienen. Pero aquí está hablando claramente de que si queremos algo más, algo diferente, lo primero es levantarse. Pero no levantarse solo por, creo que están tocando, solo por levantarse, sino levantarse como, lo describe claramente, como el león. Y repito, ¿y cuál es la característica, mis amados hermanos, de león? Que no va a descansar hasta ¿qué? Aquí dice hasta haber devorado su presa, pero entendámoslo nosotros espiritualmente, no va a descansar hasta haber logrado aquello que se propuso. Amén. Aquí hablando como cristianos, hablando como personas individuales, hablando como familia, hablando como varones, hablando como mujeres. O sea, si nos ponemos a hablar de esos diferentes ángulos que les estoy diciendo, tenemos diferentes planes, sueños, anhelos, metas y todo cuanto más podamos agregar ahí. Entonces no descansar hasta ¿qué? Hasta que lo hayamos logrado. Yo les dije uno de estos días, no sé si estaban ustedes ahí, llamé a un joven para hablar y le dije, bueno, lo llamé para varias cosas, pero dentro de las cosas le hice una pregunta y le dije, ¿qué querés ser? En relación a la iglesia, ¿a dónde querés llegar? Y me dijo, quiero ser ministro, me dijo. Ah, qué bueno. ¿Y qué estás haciendo? Entonces empiezan todo. Y yo sé que se echó sus cuantas verdades, ¿va? Pero vamos a esto, a que si ustedes y yo nos estamos centrando sobre todo en lo espiritual, amén, pero sabemos que hemos aprendido por cuanto está escrito que el bienestar espiritual acarrea consigo bienestar en todas las áreas de nuestra vida, amén, económico, sentimental, laboral, qué sé yo, donde ustedes y yo necesitemos la bendición. Entonces lo espiritual está por sobre todo. En el momento que tal vez decidamos desviarnos un poquito de lo espiritual, la Biblia nos muestra, y es algo de lo que vamos a hablar, de que entonces no es que Dios se convierta en nuestro enemigo, sino nosotros empezamos a hacernos aliados de personas o de entidades espirituales las cuales no honran a Dios y como consecuencia nos convertimos nosotros en enemigos de Él. Amén. Entonces, esto quiero dejárselos bien claro, mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos que no solamente levantarnos y vivir porque sí, porque ni modo, otro día más, y solo porque el Señor nos libre de todo esto, ¿verdad? Porque tal vez a más de alguna persona, tal vez no ustedes, pero muchas personas, bueno, ustedes se dieron cuenta, por allá arriba se quitó la vida de una muchacha uno de estos días, tal vez solo porque no podemos hacer eso, tenemos que seguir viviendo, porque a veces cuando uno no está ordenado o alineado en su vida espiritual, ¿cuánta persona no comete ese tipo de tontería, lastimosamente? Entonces, si ustedes y yo tenemos algún anhelo espiritual, como el león, ¿qué es lo que estamos hablando que hizo el león? Se levantó. Pero ¿hasta cuándo se volvió a echar o va a volver a descansar? Hasta haber devorado su presa y bebido la sangre de sus víctimas. Entonces, no se levanta por cualquier cosa. Lógicamente acá nosotros no nos vamos a levantar aquí como el león, ¿verdad? A matar o a hacer ese tipo de cosas, pero sí nos vamos a levantar. ¿Por qué? Porque miren, hoy en el estudio de pastores, el apóstol hablaba acerca de lo que es el arrebatamiento, parte de lo que es la novia, pero el tema se centró en los lavamientos, amén. Y él explicaba ahí varios tipos de lavamientos. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque todos nosotros tenemos una meta en común. Amén. Y definitivamente esta meta, pues si es espiritual, es
ser arrebatados. Y el apóstol explicaba hoy de que dentro de ese arrebatamiento, por excelencia, ¿verdad? Nos vamos a ir todos aquellos que nos mantengamos lavándonos, ¿sí? Así como en lo literal, ¿verdad? Por lo menos, si alguien les preguntara a ustedes, miren, aconséjeme, por lo menos, ¿verdad? ¿Cada cuánto me tengo que bañar? ¿Qué dirían? ¿Qué consejo le darían? Diario. Por lo menos, ¿verdad? Una vez al día. Yo, por ejemplo, a veces, aunque ustedes no me crean, a veces hasta me baño 3 veces al día. Hermano Luis tal vez ha de ser algo parecido. ¿Por qué? Porque como trabajamos con polvo y todo eso, uno pues, se va al trabajo, o uno se levanta y se baña, pero después ya está todo sucio. Entonces, así como que voy a ir a acostarse otra vez, como que no, ¿verdad? Entonces uno se va a limpiar cuantas veces sea necesario. Amén. Porque si literalmente no nos limpiamos, o sea, físicamente no nos limpiamos, por más loción, por más esencia, por más limón, por más cosas aromáticas que usemos, por encima de todo eso, nuestro cuerpo despide, si estamos limpios, un buen olor. Pero con todo respeto digo esto, pero con el paso del día, el mismo cuerpo va despidiendo malos olores que por más loción o colonia que me eche, siempre mi cuerpo va a ganarle a ese aroma de la loción. ¿Por qué? Porque dice que una buena loción sin mucho tardará 6 horas. A las 6 horas, otro sprayazo. Y las gachas todavía, no se echa uno y ya no huele nada. Bueno, entonces espero estarme dando a entender con esto, mis amados hermanos. Cada uno de nosotros, por más que ustedes y yo digamos, pastor, espiritualmente hablando, me siento bien. Como se los he dicho, según lo que dice la Biblia, el bienestar espiritual de hoy, de ahorita, no me alcanza para el día de mañana. ¿Por qué? Porque la senda del justo, como dice que es la Biblia, en el libro de Proverbios dice que es como la luz de la aurora, que va, claramente lo dice, no que está estancada, sino dice que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Ese día perfecto es la venida de Cristo. Entonces nuestro nivel espiritual tiene que ir de aumento en aumento. No un día sí, otro día tal vez, pasado mañana no tengo ganas, no, sino es de aumento en aumento. Amén. Por eso es importantísimo tomar esta figura de león. Se levanta, pero cumple un propósito y no se vuelve a echar hasta que haya logrado lo que, por la razón por la cual se levantó. Amén. Entonces, si espiritualmente hablando, ustedes, por ejemplo, pues les ponía el ejemplo de este muchacho, ¿a dónde querés llegar en relación a la iglesia? Quiero ser pastor, me dijo. Bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Ya? Entonces, si espiritualmente hablando hay algún anhelo, algún sueño similar, o tal vez ustedes no quieran llegar a ser pastores, por ejemplo, en la danza, o algo ahí por ahí, ¿verdad? Entonces, levantarse, ¿hasta qué? Hasta que lo vea realizado. Amén. Bueno, pero esa es parte de la introducción, digámoslo así. Voy a entrar de lleno al punto que traigo. Hay 2 puntos, pero uno lo agregué ahí porque tal vez a los demás discipuladores no les alcanza el tiempo. Pero yo quiero centrarme en este nada más. Vivir sabiendo que a Dios, le coloqué yo el título a este punto, no lo podemos engañar. Miren, repito, ¿cuál es el punto que vamos a hablar? Vivir sabiendo que a Dios no lo podemos engañar. Yo sé, mis amados hermanos, que ustedes saben esto, ¿sí o no? ¿Verdad que lo sabemos? Pero recordemos que una cosa es saberlo y otra cosa es cumplirlo, hacerlo o, a donde yo iba, entender. Ustedes y yo hemos leído en la palabra que cuando están dando la explicación de la parábola del sembrador, hay un punto muy específico y la pastora lo menciona mucho, si ustedes le han prestado atención, de cuál fue la diferencia entre la tierra que dio fruto y los otros que no dieron fruto. Dice la Biblia claramente que la diferencia fue que los que dieron fruto fueron los que entendieron la palabra. Entonces, si se dan cuenta, en esos terrenos que la Biblia describe, en todos los terrenos, la semilla, que es figura de la palabra, fue sembrada.
en todos, pero solo uno dio fruto. ¿Por qué? Porque solo uno logró entender. Entonces ustedes y yo, mis amados hermanos, sabemos también que Dios es omnipresente. Amén. O sea, entendemos que ¿qué es ser omnipresente? Dios está en todos lados. Amén. Por más que yo me eche la chamarra para que Dios no me mire, Dios está en todos lados. Amén. Entonces, una cosa es saberlo, pero si yo lo entiendo que Dios está en todos lados, entonces en los lugares en donde tal vez los pastores, qué sé yo, mi cónyuge, mi hermano, mi hijo, ahí donde aparentemente nadie me ve, si yo entendiera que Dios está en todos lados, entonces me comportaría de la misma forma estando probablemente con mi familia y estando solo o a solas o en algún otro lugar de la misma forma. Entonces, repito, sabemos que Dios está en todos lados, pero si lo entendiéramos, amén, entonces nos cuidaríamos el doble o el triple, sobre todo cuando nos toca por X o Y razón estar solos. ¿Por qué? Porque al final la Biblia nos muestra que la naturaleza del pecado es llevar al ser humano a pecar públicamente. No, ¿verdad? La naturaleza del pecado es llevar al ser humano a pecar en lo secreto, en lo oculto. Como dice un corito, ahí donde nadie me ve. Amén, desde Jesús de Jan Romero. Entonces, ahí donde nadie nos ve, es donde hay que poner por obra no lo que uno sabe, sino lo que uno ha entendido. Porque a pesar de que sabemos que a Dios no lo podemos engañar con nuestras actitudes, ¿acaso no a veces nuestra ignorancia, ¿verdad? Como nadie se dio cuenta, como nadie sabe, entonces Dios tampoco. ¿Verdad que Dios, por eso el punto es vivir sabiendo que a Dios no lo podemos engañar? Recordemos que el tema central, el punto central iba a decir, pero es el tema, es el carácter de un conquistador. Amén. Entonces, dentro del carácter de un conquistador, mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos que no saberlo solamente, sino entenderlo, que de Dios, a Dios no lo podemos engañar, de Dios nadie se burla. Amén. Y esta es la famosa cita que les he estado mencionando en estos días en la iglesia. No es exactamente como se las mencioné, pero vean ustedes cómo lo dice. Yo les había dicho que Dios estaba como un león al acecho, ¿verdad? Y cuando nos portábamos mal, Él nos mostraba su poder. No es exactamente así, pero vean, dice Job, capítulo 10 y versículo 16. Bien, por eso es que la importancia, mis amados hermanos, de invertir en nuestra vida espiritual. Al apóstol Otoniel y al apóstol Sergio le preguntan que cuál es la mejor versión de la Biblia, y ellos responden todas. No podemos menospreciar ninguna versión, y mientras más versiones de la Biblia podamos ir adquiriendo, mucho mejor. ¿Por qué? Porque hay algunas que no nos explican muy bien las cosas o tienen algún tipo de palabras algo extraña, ¿verdad? En lo que ya ahorita tanta facilidad nos explican un poco mejor las cosas. Amén. Entonces vean cómo lo dice esta versión en el libro de Job, capítulo 10 y versículo 16. Dice: siempre, dice esta versión, me estás vigilando. No sé cómo lo dicen sus versiones en ese pedacito que leí nada más. También dice: si mi cabeza se alza. Sí, es que ahí creo que está al revés, porque al final viene esto. ¿Cómo que dice después? Cual león tú me cazarías, y de nuevo mostrarías tu gigantesco poder contra mí. Va, miren, pues, ¿cómo lo dice ahí? Si mi cabeza se alza, dice, o sea, cual león tú me cazarías. Esta versión lo dice un poco diferente, dice: siempre me estás vigilando, como si fueras un león al acecho. O sea, ahí ya prácticamente está diciendo lo mismo, ¿verdad? Escuchen, esto es lo que yo no me recordaba del todo. A
apenas, dice, ahí está, dice, si mi cabeza se alza, si mi cabeza se mueve, apenas hago el menor movimiento, ¿bien? Y me hace sentir tu poder. Ya aquí, entonces, siempre me estás vigilando. Amén. Me vigilas, entendiéndolo y parafraseándolo, como si fueras un león al acecho. Tal vez en alguna oportunidad, en alguna película o en algún documental han visto ustedes cómo acechan los felinos, sobre todo. Y son bien tremendos. Ya cuando se lanzan es porque prácticamente el alimento ya está servido. ¿Ya? Y dice acá, apenas hago el menor movimiento. Tal vez esto lo entendemos como padre, de verdad, cuando, o sea, tal vez con el primogénito o la primogénita, uno bien dormido, pero en medio sentía que se meneaba, ya uno ahí, ya con el segundo se caía y uno ni sentía. Esto es más o menos así. Apenas tal vez estamos intentando movernos, entiéndase, hacer algo. Y esto es lo hermoso, mis amados hermanos, de que Dios no nos permita darle rienda suelta al pecado. O sea, una cosa es que yo pueda cometer un error, un pecado, pero otra cosa es que, ok, lo cometí. Pero otra cosa es que Él me demuestre su poder poniéndome un alto, poniéndome un estorbo, haciéndome sentir tal vez indigno, haciéndome sentir impuro. Ay, eso solo es el amor de Dios manifiesto para con nosotros, mis amados hermanos. Entonces aquí me recuerda aquel corito hablando de esto, que dice, entonces dime cómo no voy a darle la gloria, dice. Hay una parte de ese coro donde a mí siempre que lo canto, me quebranto cuando dice, si me cuida desde niño. Entonces miren, aquí por naturaleza, lo hemos dicho en más de una oportunidad, ustedes ya se lo saben, por naturaleza ustedes y yo somos pecadores, amén. Pero en medio de todo el gran amor de Dios para con nosotros, apenas yo le agregaba, si hago algo malo, entonces Él me demuestra su poder. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darle gracias al Señor. ¿Por qué? Porque si apenas estoy pensando, acá dice, apenas si muevo la cabeza y Él ya está atento. Apenas tal vez lo estoy intentando y Él ya está enviando algo, está haciendo que algo acontezca. Entonces lo único que podemos hacer es corresponderle en gratitud, porque Él no va a permitir, tengamos esto claro, que si estamos cometiendo algún error, algún pecado, no va a permitir que perezcamos en ese pecado. ¿Por qué? Porque apenas tal vez lo estoy intentando, lo quiero hacer o lo estoy haciendo y Él ya está manifestando su poder. De tal forma que el poder de Dios lo único que puede causar en nosotros ante un confrontamiento de pecado es la admiración. Pero ¿y cómo sabe esto? Ahí no está diciendo que nos vigila siempre. No estamos hablando de que es omnipresente. La Biblia nos muestra, mis amados hermanos, que cuando nosotros suspiramos, dice, Él ya sabe por qué estamos suspirando. Amén. ¿Por qué suspiran ustedes? ¿O no se echen sus suspiros? ¿Por qué suspiran? Cuando la miro, Cuando la mira, dice, qué rico huele, ya está servida la comida. Qué cansado. Y a veces los suspiros son porque así cuando ustedes lo investigan, porque a uno le hace falta el aire. Entonces, sea por lo que sea, la Biblia dice que el Señor conoce por qué estamos suspirando. Él conoce nuestros anhelos y que antes, dice, que la palabra esté en nuestra boca, Él ya sabe qué es lo que vamos a hablar. Entonces cualquiera podría decir, pero si Él ya sabe por qué estoy suspirando, entonces ¿por qué no hace nada? ¿Por qué no me provee? ¿Por qué no desata? ¿Por qué creen ustedes que la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, ¿qué dice? Se confiesa para salvación, porque esa es la clave, mis amados hermanos, la confesión. ¿Por qué? Porque si yo no confieso, entonces no le puedo dar poder a las palabras que pronuncio. Amén. Si solo suspiro, solo el Señor sabe, ¿sí? Pero para que se confiese para salvación, tengo que hablar, tengo que abrir la boca. Pero bueno, entonces vuelvo a leer la cita, porque de aquí es donde nos vamos a ir en el punto de hoy. Yo tengo buen tiempo todavía. Siempre me estás vigilando como si fueras un león al acecho. Apenas hago el menor movimiento
y me haces sentir tu poder, dice. Entonces, repito, yo creo que lo único que podemos hacer ante esta cita, mis amados hermanos, es darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque aunque ustedes y yo pequemos, una cosa es, miren lo que les voy a decir. Una cosa es que el pecado esté en nosotros por naturaleza. Amén. Otra cosa es que el pecado nos alcance. Así lo dice la Biblia. Si el pecado te alcanza, abogado tienes para con el Padre en Cristo Jesús. Va. Pero otra cosa es que yo me esté deleitando en el pecado. Ya eso ya es otra cosa y va a llevar un trato diferente. Pero al final, mis amados hermanos, de todas formas, sea cual sea, Dios, esto es lo que quiero dejarles en su corazón, no, por eso es que pasa esto que dice la cita, Dios no nos va a dejar que perezcamos en ese pecado. Amén. Antes bien, algo va a hacer Él, pero cuando veamos, sintamos, percibamos que Él está haciendo algo, entonces que se cumpla lo que dice: el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia, pero el que no lo confiesa no prosperará. Y volvemos a la carga con la prosperidad. No tiene que ver la prosperidad únicamente con el dinero, ¿verdad? Sino la prosperidad inicia con el bienestar espiritual, con una vida espiritual sana. Puedo anhelar algo dentro de la iglesia, algo espiritual, pero no lo voy a alcanzar. ¿Por qué? Porque si no lo confieso y no me aparto, no alcanzo misericordia ni prospero. Amén. Pero bueno, vamos a avanzar, mis amados hermanos, y en esta cita, Salmos 139, versículos 7 al 12. Bien, tengo muchas más citas, pero esta cita es impresionante. Salmo 139, del 7 al 12. Quizás me quede ahí nada más en esa cita. Pero hay muchas cosas más para que ustedes y yo entendamos lo que dice la cita de Job. Siempre me estás vigilando. Amén. Y lo que a mí más me llamó la atención, como repito, es que nos vigila como un león al acecho. ¿Para qué? Lo decíamos el domingo en la iglesia, o el lunes, no sé qué día fue. El diablo también hace lo mismo. ¿Pero para qué lo va a hacer? Para devorarnos. ¿Para qué nos acecha el Señor como león? Para no dejarnos caer. Amén. ¿Ya están ahí en Salmos? 139, 7 al 12. Escuchen esta cita. Pues, de esta cita salen muchas cosas impresionantes, mis amados hermanos. Y ahí nos vamos a dar cuenta que por más que ustedes y yo nos creamos o nos sintamos astutos de nadie se dio cuenta, ahí se dan a dar cuenta que no es así. Ok, leamos. En el nombre de Jesús dice, hace una pregunta al salmista: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Ahí dejémoslo un ratito. ¿Alguien puede responder eso? ¿A dónde podemos ir? No hay ningún lado, ¿verdad? Sigamos leyendo. Si subo a los cielos, he aquí, ¿qué dice? Allí estás tú. Ok, este es impresionante. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo remoto del mar, aún allí, dice, me guiará tu mano y me asirá o me agarrará o me sostendrá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día, las tinieblas y la luz son iguales para ti. Bueno, si ustedes le ponen atención a la escritura, yo encontré por lo menos, y eso es lo que vamos a... Mira, aquí nada más traigo una pequeña escritura, no traigo bases bíblicas ni nada, pero todo lo que escribí tiene base bíblica. Al escudriñar, al buscar, todo tiene base bíblica. Encontré por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
ahí en esa cita que acabamos de leer, por lo menos 8 lugares, vamos a decirlo así, en donde probablemente el ser humano intente ocultarse de la presencia del Señor de alguna forma. Mas sin embargo, si le pusimos atención a la lectura, ahí estás tú, ahí estás tú, ahí estás tú. Amén. Entonces, por más que intentemos cubrirnos, guardarnos, huir, no lo vamos a lograr. Amén. Siempre, aún ahí decía, tu diestra me sostiene, aún ahí tu mano me dirige. Miren qué tremendo, mis amados hermanos. Entonces, si nosotros entendemos esto, mis amados hermanos, ¿qué es lo único que podemos hacer? Huir, no podemos. Escondernos, no podemos. Ahí se van a dar cuenta cuando explique la cita. Refugiarnos en el pecado es lo peor que podemos hacer. ¿Por qué? Ahí se van a dar cuenta ustedes. Porque de todas formas, ni ese refugio en el pecado va a hacer que Él deje de amarnos. Ni por más mal portados o mal criados que estemos, ni eso va a hacer que Él no nos extienda su diestra, no nos saque. Recuérdense que está escrito que Él levanta al pobre del muladar, ahí de un lugar en donde nadie se mete, prácticamente solo los animales, ¿verdad? Se meten, de ahí lo saca Él. Amén. Pero bueno, entonces voy a tratar de explicar rápidamente, porque tengo muchas cosas, muchas más citas que también son importantes, pero esta fue la que más me impresionó. Entonces, si le ponemos atención a la lectura, lo primero que dice es: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Ok, está hablando del Espíritu Santo, mis amados hermanos, y aquí yo ya tengo escrito acá lo que les voy a hablar, pero díganme ustedes, ¿a dónde dice huiré de tu espíritu? Pensemos, si ustedes y yo nos ponemos de cualquier forma a huir del Espíritu Santo, díganme, ¿de qué estamos huyendo? De Dios. ¿Estamos huyendo de Dios? Hay muchas cosas más, yo traigo aquí una nada más, pero ya hay una más. Estamos huyendo de Dios. ¿Qué más? Estamos huyendo de su presencia. ¿Qué más? Bueno, dejémoslo ahí. Entonces, imagínense, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Cuando hacemos esto, mis amados hermanos, recordemos que la Biblia, por eso les digo, yo no coloqué bases bíblicas acá en lo que les voy a decir a partir de ahorita, ¿verdad? Pero todo lo que escribí tiene una base bíblica. ¿Para qué dejó el Señor al Espíritu Santo? Por ejemplo, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Y si el Espíritu fue dejado para consolarnos, ¿de qué estamos huyendo? De la consolación. Pero solo para eso. El Espíritu es el Señor. Entonces, por eso les digo, para todo hay una base bíblica. Que no estén acá no significa que no sea una base bíblica. El Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu, ahí hay. Entonces, si yo me dice, ¿a dónde iré de tu Espíritu? Si huyo del Espíritu, estoy huyendo de la libertad. Estoy huyendo de la liberación. Lo que yo coloqué acá, y ustedes sabrán que hay base bíblica para esto, que dice la Biblia que el Espíritu era quien nos dirigiría ¿hacia qué? Hacia toda verdad. Entonces, cuando dice acá, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? Yo le escribí acá, esto es huir de la dirección de la verdad. Y ustedes y yo sabemos y que la Biblia dice que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Amén. Ustedes y yo sabemos que la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué dice? Nos hará libre. Entonces, miren, mis amados hermanos, cuando estamos huyendo del Espíritu, ahora les hago una pregunta. ¿Cómo una persona puede huir del Espíritu? ¿Qué puede hacer para que alguien diga, este o esta, o uno mismo, en lugar de estar pensando en el otro, ¿verdad? Uno mismo. ¿Cómo puede uno decirse a sí mismo, estás huyendo del Espíritu? ¿Qué se puede ver reflejado en esta persona? ¿Qué puede estar haciendo para que uno diga, se está alejando del Espíritu? Siempre pecar, porque eso. Por ejemplo, ¿verdad? O sea, un pecado. O por ejemplo, ¿verdad? Hoy hay culto de liberación. Yo lo he visto, mis amados hermanos,
Se los he contado, ¿verdad? Cuando llegaba algún ministro invitado que el Señor lo usaba en la liberación, había unos que no llegaban. Se los he contado, ¿verdad? Otros se sentaban hasta adelante siempre, pero cuando era así, se iban hasta al medio y ahí los agarraban. Entonces, huir del Espíritu, mis amados hermanos, es como lo estamos hablando acá: huir de la consolación, huir de ¿qué? De la liberación, huir de la dirección, huir de la verdad. Entonces, imaginémonos, mis amados hermanos, si huimos, aquí mencionamos por lo menos 4 cosas. De esas 4 cosas, ¿qué va a ser de nuestras vidas? Miren, una de las cosas en donde ustedes y yo nos podemos dar cuenta de que alguien, espiritualmente hablando, no está bien, es algo tan sencillo como lo que es el congregarnos. Porque cuando una persona está espiritualmente bien, la Biblia dice, aún mi carne, dice, ¿qué dice? Tiene sed de ti. O sea, imagínense que aún la carne, si por naturaleza la carne es la que nos cuesta doblegar a veces, y a veces nos doblega, para que el salmista diga eso, aún mi carne tiene sed de ti. Entonces, ¿cómo está? Está necesitado. Pero ya cuando tal vez vamos al culto, a mí me ha pasado. Digo, ¿qué podemos pensar según esta cita, es lo que estamos hablando ahorita? Se está apartando del Espíritu. Porque miren, el hecho de que ustedes y yo digamos, por ejemplo, hoy hay culto y que a X hora nos empecemos a preparar, ¿ustedes creen que eso es porque simple y sencillamente yo quiero? O sea, al final acuérdense que está escrito que quién es el que pone el querer como el hacer. O sea que si nosotros, por ejemplo, hoy es día de culto, bueno, me voy a preparar, es porque Dios ha puesto el querer. Dios pone el hacer. ¿Y qué es lo que ustedes y yo hacemos? Solo obedecer. Entonces aquí, en este punto, pues solo en esto que estamos hablando podríamos hablar, si es posible, toda la noche. ¿Por qué? Porque sí, mis amados hermanos, así como en lo físico, díganme ustedes que son padres, ¿verdad? Que cuando alguno de sus hijos está enfermo, pero no se los dice, ¿cómo detectan ustedes que él o ella no está bien? Que más de algo tiene en relación a la enfermedad. Por el semblante, no come. Por ejemplo, ¿verdad? O sea, no hace falta que ellos o ellas vengan, mamita, papito, mira, estoy malo. Simple y sencillamente, uno los mira, ¿qué tenés? Ay, es que me duele acá. O ya, ustedes saben a la hora que se levantan, ¿verdad? Y no se quieren levantar. ¿Ya se dan cuenta? ¿A dónde voy con esto? De que cuando espiritualmente hablando alguien está con algunos síntomas, por ejemplo, tal vez en los días de culto, por ejemplo, es el primero, bueno, se alistan, apúrense, ya me voy, o llegan. Y de repente, qué sé yo, hijo, hija, mi amor, qué sé yo, va hacia el culto. Eso ya son síntomas de ¿qué? De que le está oyendo al Espíritu. Amén. ¿Y cuál es el carácter de un conquistador? Se levanta hasta que obtiene, logra o alcanza lo que se ha propuesto. Amén. ¿Cuál es el carácter de un conquistador? Recuerden en el punto que estamos ahorita. Recordar que a Dios no lo podemos engañar. Yo les abro mi corazón, porque al final soy ser humano también. Hay veces que tal vez por X o Y razón, pero ahora entendiéndolo, ¿verdad? Más que el no tengo ganas, es porque espiritualmente hablando algo, tengo que estar enfrentando algo, me tiene desanimado. Y a veces cuando no voy al culto, fíjate si es lo que no me siento bien. A veces, si quiere quédese, pero la mayoría no, apúrese, vámonos. Y como a veces uno es de cabezón, ¿verdad? Empiezo a hacer el mate y después me quedo acostado. Entonces, entendiendo este punto, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Huyendo del Espíritu. Cuando en realidad, díganme ustedes, ¿quién es el único? ¿Quiénes son los únicos que en realidad salen perdiendo si huimos del Espíritu? Nosotros, mis amados hermanos. Entonces, mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque al resistir al Espíritu Santo, lo único que estamos
permitiendo es que si fue por un desánimo, a veces uno se puede desanimar con todo respeto, a veces hasta por tonterías. Pero si fue por un desánimo y ese desánimo me hace a mí huir del Espíritu Santo, recuérdense la cita del rey David. Un día, así lo dice la Biblia, cuando era el tiempo de culto, podemos decir, pero la Biblia dice el tiempo en el que los reyes salen a la guerra. Un día, el rey David dice que se levantó tarde. No le dieron ganas de ir a la guerra. Se quedó, se levantó tarde. ¿Y para qué se quedó? Ya resumido, ¿para qué se quedó? Solo para pecar. Entonces, mis amados hermanos, esa historia no está escrita por gusto. Esa historia, además está en la palabra. Amén. Está escrita ¿por qué? Porque todos aquellos que espiritualmente hablando se duermen o se quedan cuando, no vamos a decir solamente cuando tienen que ir al culto. Amén, porque hay varias oportunidades. Por ejemplo, ¿verdad? Esto se me ocurre ahorita. Tenemos una reunión familiar. Anda tú, yo no tengo ganas. Se va toda la familia y ella se queda. Y ahí es donde se presentan los mejores momentos o las mejores oportunidades. ¿Para qué? Para pecar. Por no estar donde tiene que estar, por no andar con quien tiene que andar. Entonces lo único que se manifiesta ahí es que le estamos huyendo al Espíritu. Pero eso todavía está bonito, ese punto, ¿verdad? ¿A dónde me iré de tu Espíritu? Ya vimos acá, huir del Espíritu, mis amados hermanos. Huir de la consolación, huir de la guianza, huir de la dirección, huir de la verdad, huir de la liberación. Continuemos. Luego dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Amén. Entonces aquí en este punto, huir de la presencia de Dios. Aquí repito, no hay bases de decir, busquemos esta cita, pero menciónenme ustedes, pónganme un ejemplo de alguna base bíblica que ustedes se recuerden de alguien que intentó, porque eso es nada más lo que uno va a lograr, huir de la presencia del Señor. Yo tengo en mente ahorita por lo menos dos. Ahí está uno, ¿verdad? Jonás, y el otro, Elías. Los dos en determinado, uno se fue a encuevar, ¿verdad? Y el otro se fue, según los mapas, lo mandaron a un lado y él se fue al lado opuesto. Los dos huyeron de la presencia del Señor. Y díganme, ¿cuál de los dos resultó haciendo su voluntad? Ninguno. O sea, por más que ellos buscaron, se esforzaron, porque ustedes y yo sabemos que después Jonás hasta se enoja con el Señor. ¿No fue esto lo que te dije? Que si yo iba a predicar, tú los ibas a perdonar. Entonces, ¿para qué me mandaste? Bien enojado está. Entonces, por más que ustedes y yo intentemos huir de la presencia del Señor, si somos hijos, si Él nos ha sellado, vamos a resultar haciendo al final de nuestros días, o cuando sea el día que el Señor haya decidido, lo que Dios dijo que teníamos que hacer. ¿Saben cuál es, con todo respeto digo esto, el gran conflicto y nuestra gran tontería? Es que lo único que causamos, mis amados hermanos, porque al final vamos a terminar haciendo lo que Dios dijo que teníamos que hacer, pero lo único que causamos con esto, huir de la presencia del Señor, es que sus planes, sus propósitos, sus promesas sean más tardadas. Eso es lo único que logramos. En una oportunidad, hubo una mujer que quería un hombre, así de simple. Lastimosamente, lo obtuvo. Por brujería, por todo ese montón de suciedad. Lo obtuvo. Cuando llegó a confesar y a ministrar su pecado, la persona con la que se ministró le dice, yo les digo esto porque después yo tuve que atender esa situación, pero con la primera persona con la que fue a buscar ayuda, le dijo esto. Ay, mamita, le dijo, yo hasta me pongo la mano a la cabeza. Lo único que estás haciendo con esto, le dijo, es hacer más largo tu proceso. Ese proceso le ha llevado, ay Dios mío, 24 años de estar soportando lucha, batalla, desprecios, rechazos, maltratos, golpes, ofensas. ¿Por qué?
Porque se puso a meter las manos, a huir de la presencia del Señor, a buscar algo que probablemente ni para ella era. Pero como lo obtuvo por los medios equivocados, ahí está, 20 y tantos años después, todavía aguantando. Entonces, mis amados hermanos, huir de la presencia del Señor, con todo respeto, vuelvo a repetir esto, es la peor tontería que podemos hacer. ¿Por qué? Porque al final, repito, si Él nos ha marcado, nos ha predestinado, de todas formas vamos a hacer lo que Él dijo que íbamos a hacer. Entonces, ¿por qué no mejor? Bueno, si Dios dijo que yo iba a hacer esto, ¿por qué no me empiezo a someter ya y lo logro rápido? ¿Por qué voy a tardarme 24 años para hacer lo que Dios dijo que tenía que hacer? El único fin de que esto llegara a pasar es que estemos huyendo de la presencia del Señor. Por ejemplo, el espíritu, dice la Biblia, a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ustedes y yo sabemos que si queremos unción, ¿qué tenemos que hacer? Es algo tan sencillo que lo sabemos. ¿Qué es? Buscar de Dios en oración. Voy a orar. Pero la carne es débil. Ya. Entonces ese es el gran conflicto, mis amados, que Dios, miren, eso de que, por ejemplo, dice la Biblia que el que desea, dice, obispado, buena obra desea. Cuando se habla del obispado, se está hablando de un ministerio que no es primario, pero tampoco es cualquier tipo de ministerio. El apóstol nos explicaba la vez pasada dentro de la iglesia quiénes son los obispos, porque acuérdense que la iglesia tradicional tiene sus obispos. La Biblia habla de obispos. Dice que los obispos son personas que toda la vida van a permanecer dentro de una iglesia, pero van a ser columnas. No llegan a ser pastores. ¿Por qué? Porque su ministerio no es primario, pero tienen un ministerio de que, si es posible, llegaron a la congregación siendo niños y ahí en la congregación envejecen. Pero no envejecen solo porque se envejecieron, sino envejecen. ¿Por qué? Porque son columnas de esa congregación. Nunca, simple y sencillamente se van a retirar. ¿Por qué? Porque ellos llegan a ser obispos. Ok, entonces la Biblia dice que el que desea obispado, buena obra desea. Entonces yo les digo acá, mis amados hermanos, tomando esa base, si ustedes anhelan servirle al Señor en más de algo, ¿quién creen que puso ese deseo ahí en su corazón? No fueron nuestras propias ganas, fue el Señor. Entonces, si lo anhelamos, si lo queremos, entonces, como les repito, ¿para qué voy a andar deleitándome en el pecado? ¿Para qué me voy a andar portando mal? Si al final aquello que quiero, lo único que voy a hacer es que el proceso sea más largo. Tal vez el Señor me habló y me dijo, tal vez cuando tenía unos 5 años, vas a ser profeta. Hay ejemplos en la Biblia. Y yo empiezo a vivir una vida desordenada y al final lo logro ser a los 50. ¿Cuántos años perdí? 45 años perdidos, cuando la palabra Dios ya la había dado. Amén. Entonces, mis amados hermanos, si el Señor les pone a ustedes un deseo, yo se los he dicho en más de una oportunidad, si ustedes ven que en la iglesia carece de algún área, por ejemplo, hay varias hermanas, no es una, que me han dicho a mí, y a la pastora también, ¿verdad? Pastora, mire, ¿por qué no abrimos un grupo de damas? Y yo les podría decir, así les respondo a algunas, ¿y por qué no lo abren? Yo estuve en una congregación en donde ni la pastora ni el pastor estaban en las reuniones de grupo de damas, pero habían dos, eran hermanas en la carne y hermanas en la fe. Esas dos hermanas un día hablaron con el pastor, y el grupo de damas creció solitas. Ellas dos se echaron a andar el grupo de damas. Entonces les pongo este ejemplo, ¿por qué? Porque si el Señor ha puesto en nosotros una necesidad, a mí me gustaría hacer esto, hacer lo otro en la congregación, háganlo. Amén. ¿Para qué vamos a estar haciendo más largo el proceso, estando haciendo cosas que no tenemos por qué estar haciendo? Entonces, ¿cuándo las vamos a llegar a hacer? Amén. Yo no sé si se han dado cuenta, pero en la congregación está pasando un patrón de que los jóvenes, entiéndanme esto, están dando la cara. Cuando digo están dando la cara, ahí van para arriba.
están prosperando, están progresando. Pero qué bonito fuera que juntamente con sus padres. No, ¿qué es lo que está pasando? Que los jóvenes están creciendo, se están metiendo, pero los padres se están alejando. Entonces hablábamos uno de estos días con la pastora de ese fenómeno, vamos a decirle así, que está pasando, y ¿qué sentirán los padres al ver que los hijos ya espiritualmente hablando los están sobrepasando? No creo yo que sea un pleno orgullo, pero definitivamente que se sienten orgullosos de ver a sus hijos servir. ¿Quién no, verdad? Bueno, luego dice: si subo a los cielos. Dice la palabra del Señor, mis amados hermanos, para poder explicarles este punto, que así como son los cielos, dice, más altos, que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que nuestros caminos, así que dice, y no me recuerdo bien la cita, creo que la estoy confundiendo, pero me estoy dando a entender. ¿Cómo es que dice? Los cielos, no se recuerdan de esa cita bien, porque yo sí me acuerdo, pero no al 100%. La cosa que da a entender eso, que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, así como los cielos son más altos que la tierra. Amén. Y aquí dice, si subo a los cielos, y la Biblia dice que los cielos son más altos que la tierra, así son más altos sus pensamientos que los nuestros. Entonces, ¿en dónde me puedo refugiar o en dónde puedo intentar huir de la presencia del Señor? En sus pensamientos son más altos que los míos, enfocándome en mis metas, mis sueños, mis anhelos. Yo conozco varias gente dentro de la congregación, fuera de la congregación, que por alcanzar alguna meta, pastor, disculpe, hoy no puedo llegar. Yo definitivamente obligarlos no puedo, ¿verdad? Porque otra cosa fuera que vivieran conmigo, ¿verdad? Ustedes como y yo como padres, imagínense que uno de nuestros hijos nos diga, mira papi, mamá, como les digan, hoy no voy a llegar a la casa. Hasta bueno, mi amor, no tengas pena. Ahí donde quiera que estés, que Dios te guarde. ¿Así lo haríamos? No, ¿verdad? Por más, tal vez, que esté en algún lugar lejano y no tenga cómo venirse, ¿qué haríamos? ¿Verdad que sí? Vamos y algo hacemos. La cosa es que tienen que pasar la noche en casa. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque este es un problema, mis amados hermanos, en donde muchos creyentes se refugian y creen, a veces nos pasa esto más a los varones, que creemos que como estamos llevando la provisión para que haya comida, para que haya vestido, estamos bien y estamos cumpliendo. Pero al final, ¿qué es lo que están viendo nuestros hijos? Que por el trabajo no se está congregando papá, no se está congregando mamá, y al final, ¿qué creen que van a hacer ellos? Lo mismo. Y si los hijos van creciendo, que así es por naturaleza, y van creciendo dándose cuenta, va a haber más de algún momento en el que nos lo van a reprochar. Va a haber más de algún momento en el que, ¿y por qué decís esto si vos lo estás haciendo? Y díganme, mis amados hermanos, ¿qué puede hacer uno en ese momento? Si los hijos le dicen a uno, pero si vos lo estás haciendo también. Porque, por ejemplo, ¿por qué a mí sí me regañás si estás haciendo lo mismo que yo? Lo único que podemos hacer es dos cosas, pero no es lo único, ¿verdad? O pedir perdón, mira, hijo, hija, perdóname. No estoy haciendo las cosas correctamente, pero las voy a hacer correctamente. Eso sería lo ideal. O lo otro, ¿a vos qué te importa? Aquí quien manda soy yo y vas a hacer lo que yo te digo. Pero al final, ¿qué creen ustedes que va a hacer? ¿Lo que uno dice o lo que ellos ven que uno hace? Lo que ellos ven que uno hace. Por eso es que cuando el Señor Jesús predicaba, los fariseos decían, este no es como los fariseos, este es como uno que predica con autoridad. ¿Por qué? Porque lo que hace, enseña. En cambio, los fariseos solo enseñaban, pero no hacían.
Entonces, ¿por qué fue que el pueblo se dio cuenta que Jesús sí tenía autoridad? Así lo dice la Biblia. Porque lo que hace, enseña, lo predica. Lo que predica, lo vive. Entonces había integridad. Amén. Y es lo que nosotros, mis amados hermanos, te lo digo sobre todo como padres, es lo que nosotros tenemos que buscar. Integridad. Que nuestros hijos vean que sus padres son íntegros. ¿Y cómo pueden ver eso? Que lo que decimos, hacemos. Por ejemplo, ¿verdad? Algo tan simple y tan sencillo que a veces, por ejemplo, la tele, ¿verdad? Bueno, hoy no van a ver tele por X razón. ¿Qué mamá? Papá. Está bueno, pues. ¿Qué creen que se están dando cuenta ahí? No tiene autoridad. Que no tiene autoridad. Entonces lo que va a pasar, ¿qué es? Mi mamá, mi papá. Vi unos videos, no sé de quién. Mi mamá bien enojada y mi hermano y yo. Va a reír. No sé de quién eran esos videos, fíjense ustedes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No sé por qué se ríen. ¿Qué es lo que pasa, mis amados hermanos? Que los niños, los jóvenes se dan cuenta. Amén. A mí, por ejemplo, no crean que solo ustedes, a mí también me pasa. Puedo estar tal vez enojado con Mercy y con Adonai. Y llegan y ya me conocen, me dan un beso. Y con eso me trajeron al suelo. Así. Entonces ellos se van dando cuenta que al final, mi papá, mi mamá dice esto, pero ahí vas a ver que le digo esto, hago esto y ahí me va a estar dando permiso. Entonces no podemos ser así. ¿Por qué? Porque definitivamente, mis amados hermanos, por ejemplo, si yo les puse el ejemplo de la televisión, ¿verdad? Si se les apaga por algún castigo, entonces ellos se van a hacer a la idea de ¿qué? De que los castigos se evitan haciendo algo. Amén. Pero al final la Biblia nos muestra que el Señor es justo y Él le da a cada uno según su recompensa. Entonces a veces, mis amados hermanos, sé que nos duele castigarlos o nos duele pegarles, pero a veces es necesario. Entonces para que ellos se den cuenta, como lo decía el hermano Luis, de que en casa hay autoridad. No que en casa hay un papá y una mamá gritona o gritón o peleonero o mandón. No, sino que en casa hay autoridad. Y la Biblia muestra, mis amados hermanos, que los mismos demonios, que el Señor los reprenda, reconocen autoridad. No digamos nuestros hijos. Amén. Pero ¿por qué muchas veces ellos no reconocen autoridad? Porque no somos íntegros. Decimos una cosa, pero luego ellos con algún cariñito, digámoslo así, hacen que digamos otra cosa o que hagamos otra cosa. Y al final, yo miro a mis hijos, están pequeños, ustedes miran a sus hijos y se dan cuenta que nuestros hijos no son tontos. Tienen una, no sé cómo decir, una chispa, una viveza, una audacia, que uno se queda con la boca abierta. Y si uno no crece espiritualmente, es lo que pasa, lo que yo les decía uno de estos días en la iglesia. A veces no nos damos cuenta, pero a muchos hijos les juegan la vuelta a sus papás. Como les dije, yo uno de estos días lo comprobé. Llamé a X persona porque vi a X hijo en X lado que no tenía absolutamente nada que andar. Y llamé a la persona y le dije, mire, ¿dónde está su hijo? ¿Qué creen que me dijo? En la casa. Papá y mamá trabajan, entonces confiados que los hijos están en la casa. Ah, bueno, le dije yo, gracias. Pero bueno, entonces, mis amados hermanos, otro lugar en donde podemos refugiarnos es en nuestras metas, en nuestros sueños, en nuestros planes, en nuestros anhelos. Y escúchenme lo que voy a decir. Está bien que tengamos todo esto, porque al final, si algo nos motiva a seguir viviendo, son los sueños, son los anhelos. Los anhelos son los planes, las metas que tengamos como familia. Nos da una razón para continuar. Amén. Y está bien y es sano que las tengamos. Lo que no es sano es refugiarnos en ellas. Y que por estar refugiado en alcanzar nuestras metas, descuidemos la presencia del Señor. Amén. Y el tiempo ya se me fue, pero les quiero dejar en su corazón. Bueno, y si sus hijos tienen duda, ahí les responden porque yo ya me voy a ir.
Es que este punto es interesantísimo, tal hasta para una cena de matrimonios podría ser. Amén. Miren pues, lo siguiente que dice, ay Dios mío, que el Señor nos ayude. Si en el Seol dice, preparo mi lecho. Este punto es interesante. Esto algo ya está así. Se los voy a resumir así, mis amados hermanos. Uno de los lugares o refugios en donde el ser humano puede pretender esconderse de Dios. Bien, traigo aquí varias cositas, pero mejor lo voy a resumir así. Es en el pecado sexual. Por donde lo queramos ver. Cualquier cosa que a ustedes se les ocurra que tenga que ver con este pecado. ¿Por qué a mí me impacta y me impresiona esto? Recordemos que escrito está, mis amados hermanos, ¿cómo es que dicen las palabras del Señor? Más o menos me acuerdo. O oísteis o les fue dicho que el que se acostara con la mujer de su prójimo era adulterio. Pero ahora yo les digo, ¿qué fue lo que dijo el Señor? ¿Cómo lo cambió? Solo que ve. Ahí está. Que solo con ver, solo con desear, es lo mismo. Entonces, como lo dijo él, yo no vine a abolir la ley, vine a hacer que se cumpla. Amén. Vino, por así decirlo, como a ponerlo un poquito más duro, pero al final es lo mismo. Entonces, miren, lo tremendo de esto es que dice, si en el Seol preparo mi lecho. Miren, pues, cuando se habla de el lecho, la Biblia dice, honroso sea el matrimonio en todos. ¿Y qué dice después? Y el lecho sin mancilla. Ahí se les pregunta qué es la mancilla, ahí te explica. Y el lecho sin mancilla. Cuando habla de el lecho, no está hablando de nuestra cama donde nos vamos a dormir, nada más. Y aquí ya como matrimonio, ¿verdad? Ahí sí ya se despertó Anderson, ¿eh? Es un momento donde hay intimidad. Entonces, acá, esto es bien delicado, ¿por qué? Porque dice la Biblia, mis amados hermanos, que el camino de la mujer, dice, pero ahí la Biblia dice mujer, pero o sea, cuando hablamos de estos tipos de pecados, no solamente la mujer está propensa, sino varón, joven, lo que sea, mis amados hermanos, a cometer este tipo de pecados. Dice que la casa, el camino a la casa de la mujer adúltera, conlleva al Seol, dice. Entonces a mí me impresionó esto porque entonces entendiendo esto, si en el Seol, dice, preparo mi lecho. ¿A dónde nos lleva esto, mis amados hermanos? De que a veces nos refugiamos en este tipo de pecados, pretendiendo. Ustedes pueden imaginarse qué es que se puede obtener dentro de este tipo de pecados. Lo máximo, por así decirlo, que se puede obtener es placer. Deleite, tal vez. No sé, algún otro tipo de cosas, pero al final son pasajeras. Amén. Lo tremendo es, y no sé si ya me voy a entender con esto, es que cuando tenemos algún tipo de este tipo de problemas, mis amados hermanos, estamos preparando el lecho, podemos pensar acá, el lugar en donde vamos a habitar en el Seol. Por eso lo dice la Biblia, que el camino a la casa de esta mujer que hablamos es al Seol. En alguna oportunidad, no sé si ustedes ya estaban en la iglesia, yo les empecé a hablar del inframundo. Y nos quedamos, empezamos, bueno, el tema era el inframundo, pero empezamos a hablar de las cosas que estaban arriba y nos quedamos dentro del tema a las puertas para entrar al inframundo. Y dice la Biblia que una de esas puertas es la mujer adúltera. Resumámoslo, es el pecado sexual. Entonces ustedes y yo tenemos que enfrentar, mis amados hermanos, este tipo de pecados. ¿Por qué? Porque al final, con todo respeto digo esto, la intimidad fue hecha solo para estar dentro del matrimonio. Por eso dice la Biblia, para estarse quemando mejor, cásense. Y si no pueden, porque tienen que estarse quemando, bueno, entonces cásense. Si no se quieren casar, entonces absténganse, punto.
¿Por qué? Porque cualquiera que tenga este tipo de problema o pecado, mis amados hermanos, por más que estemos en la iglesia, por más que, Dios mío, perdona, me dice acá, está preparando su lecho en el Seol. O sea, ¿cuál va a ser el fin de todo este tipo de personas que tengan, repito, que tengan cualquier tipo de este pecado? Aquí. ¿Por qué? Porque a eso se le llama inmoralidad. O sea, el Señor, escuchen bien, no está en contra de nuestra sexualidad. Si estuviera en contra, ¿para qué nos hizo varón y hembra? Amén. Entonces, por cuanto Él está a favor, nos hizo varón y hembra. Amén. Pero por eso Él mismo nos hizo así y por eso constituyó el matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, mis amados hermanos? Ordenarnos en el nombre de Jesús, ordenarnos. Dice la Biblia, vinieron a mí siendo esclavos, quédense así, pero en cuanto puedan, busquen su libertad. Entonces, esto es impresionante, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque miren, nada más llegué a 4. Este es el carácter de un conquistador. Sabe reconocer que no está bien, como el león, ¿verdad? Pensemos, entendiendo la cita que dimos como base, reconozco que no estoy bien. Me levanto. Me voy a levantar. Pero me voy a levantar a intentarlo otra vez. ¿Cuál es el carácter del león? Se levanta, pero no descansa hasta que haya devorado su presa, hasta que haya bebido la sangre de sus víctimas. O sea, se va a levantar hasta ver el propósito de Dios cumplido. Lo conozco porque ese es uno de los pastores de Benecer. Él contaba su testimonio y dice que a él un hermano de la iglesia lo llevó a la iglesia y lo cuidó espiritualmente hablando de tal forma que dice que lo dejó hasta que él ya era anciano de la iglesia. Hasta ahí lo dejó de cuidar. ¿Cumplió su propósito? Definitivamente. Ahora es uno de los pastores de Benecer y encargado de toda el área de México. México no es un país pequeño. Miren hasta dónde. Pero necesitó de uno que lo cuidara espiritualmente hablando. Amén. Esta es la razón, mis amados hermanos, por la que ahorita que la iglesia aún está pequeña, ustedes tienen que acercarse. ¿Por qué? Porque un día la iglesia va a estar grande. Amén. Y entonces ahí ya van a ser ustedes los que van a tener que estar cumpliendo otro tipo de funciones. Y muy probablemente ya la cercanía que podemos tener ahorita ya no vaya a estar. ¿Por qué? Porque ya mientras más vaya creciendo la iglesia, ya más la pastora y vamos a tener que andar por todos lados. Amén. Entonces ahorita, mis amados hermanos, es cuando tenemos que aprovechar a qué, a ser sencillos y sinceros de corazón, sobre todo delante del Señor. ¿Quién nos puede acusar por un pecado que hayamos cometido? Nadie. El mismo Señor lo dijo, el que esté libre de pecado, ¿qué dijo? Tira la primera piedra. ¿Y qué dice la Biblia que pasó? Eso es sorprendente. Los más viejos, dice, fueron los primeros en irse. Como que muestra un parámetro que mientras más viejo es uno, más pecador es. Pero esos serán ellos, ¿verdad? Los que no apedreaban. Pero nosotros tenemos que tener entonces este carácter de conquistador, reconocer y no descansar, mis amados hermanos, hasta ver que hemos logrado aquello que nos habíamos propuesto. Amén. Por ejemplo, les vuelvo a poner el ejemplo de esta persona que me decía, quiero ser ministro. Bueno, entonces mi pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Ustedes quieren algún privilegio? ¿Quieren que el Señor los use en algo? Bueno, ¿qué están haciendo? Lo primero que tenemos que hacer por excelencia, no por gusto, la palabra del Señor dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Amén. Nosotros todos los días estamos invocando el nombre del Señor. Entonces dice la Biblia, apartemos de iniquidad. Lastimosamente se me fue el tiempo, mis amados hermanos. Tengo que terminar. Pero yo quiero dejarles esto en su corazón, que pues el león, el carácter del conquistador se levanta y no descansa hasta haber alcanzado aquello que se propuso. Entonces en el nombre de Jesús viene un tiempo de levantamiento, mis amados hermanos, para varios dentro de la congregación, pero esto lo van a alcanzar aquellos que se propongan, ¿verdad? Como lo he estado diciendo yo en la iglesia,
sea, hay cosas, sabemos que el evangelio es por fe, no es por vista. Pero la Biblia dice, mis amados hermanos, que por sus frutos los conoceréis. Y no hay otra forma de conocer los frutos nada más que ver. Amén. Tengo que terminar lastimosamente. Amén y amén.